Y ahora, en estado de situación, la opinión de Neri Pinato. La historia, como crónica de la evolución humana, es una moneda con dos caras. Cierto es que por lo común, obviamente, la escriben y la reescriben permanentemente los más poderosos. Pero realmente la base histórica la hacen los eternos perdedores. El pueblo trabajador, el intelectual comprometido, el político sensible y valiente. En las páginas más olvidadas de la historia humana se encuentran millones de seres humanos que con su esfuerzo cotidiano producen la riqueza que algunos pocos privilegiados la disfrutan y que justamente no son aquellos que la producen los que más se hacen de ella. ¿Cuán grande es, por ejemplo, la brecha entre ricos y pobres? La diferencia de ingreso per cápita entre Suiza, país centroeuropeo, y Mozambique, país del África Índica, por ejemplo, es de 400-1 a favor de los europeos, obviamente, a pesar de que el país africano es mucho más grande y mucho más rico en recursos que los suizos. Se sabe muy bien que la riqueza es un imán irresistible, en la misma medida que la pobreza es un contaminante incontenible. Están indisoluble y conflictivamente unidas, y la paz y la prosperidad de la misma humanidad depende de esa ecuación. Todas las filosofías que se han pretendido universales surgieron a partir de la ecuación entre pobreza y riqueza, entre ellos el cristianismo, entre ellos el comunismo. En nuestro país, más allá de lo que nos mentían los gobiernos progresistas, y que tristemente hay que decirlo, que esas mentiras se siguen dando en la actualidad en cuanto a la baja de la pobreza, en cuanto a la verdadera inflación, en cuanto al desempleo. Tenemos muy claro que los datos de pobreza de nuestra población no baja de por lo menos 1/3 del total. Y que la pobreza más dolorosa de todas, porque implica no solamente problemas de alimentación, sino también de educación, es la pobreza infantil. Hace 3 o 4 años atrás, la misma Universidad de la República, en pleno último gobierno del Frente Amplio, nos informaba que a partir de un estudio multidisciplinario, concluyeron que el 49.2% de nuestros niños viven en hogares pobres, en un país multimillonario como es el Uruguay, que tiene un Estado capaz de gastar 30.000 pesos por segundo para funcionar. ¿Recuerdan ustedes aquel eterno censo de población del Instituto Nacional de Estadística de hace 10 años atrás? Ese censo ya informaba que 46% de los niños uruguayos tenían alguna necesidad básica insatisfecha. No vienen las necesidades básicas insatisfechas solas, vienen siempre acompañadas por las otras. Es decir, que ya el INE nos decía, en plenos gobiernos progresistas, que un 46% de los niños eran pobres. La UDELAR en su estudio los eleva al 49.2%. Según Latino Barómetro, una empresa internacional en la que yo personalmente le tengo confianza, en un estudio hecho en todos los países de América Latina de noviembre del 2019, en la parte dedicada al Uruguay, resulta que el 42% de los uruguayos encuestados, escuchen esto, se autodefinían pobres, con un 17% que sostenía en esa encuesta de Latino Barómetro que no comía lo suficiente para vivir, es decir, que pasaban hambre.
Esta encuesta de Latino Barómetro es de noviembre del 2019, cuando justamente los uruguayos estábamos eligiendo un nuevo presidente, y por supuesto, prácticamente ningún medio uruguayo, a no ser Estado de Situación, sacaron esos datos. Porque estos datos son terribles. Porque es muy difícil que una persona guste, más allá de una encuesta que es anónima, guste de autodefinirse pobre. Y un 42% de los encuestados y consultados por Latino Barómetro en noviembre del 2019 se autodefinieron pobre, con el agregado que un 17, es decir, 1 de cada 6, sostuvo que no comía lo suficiente para vivir. Y uno se pregunta, compatriotas, ¿cómo puede entenderse esto en un país capaz de generar 50.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno, es decir, la riqueza generada por todos los que trabajamos, y de haber tenido ingresos en la última década de más de 150.000 millones de dólares? Es tanto el dinero que entró al país, gracias al trabajo y al esfuerzo de los trabajadores y los empresarios compatriotas, que si se hubiese distribuido ese dinero entre todas las familias del Uruguay, le hubiese tocado más de 160.000 dólares a cada familia uruguaya. Yo sé muy bien del sufrimiento de esos compatriotas, porque vengo de abajo, vengo del pueblo. A mí nadie me va a decir lo que es pasar hambre y no saber cómo, muchas veces, y qué hacer para llegar a fin de mes. Es el peor de los sufrimientos, especialmente de aquellos que son padres. Padres de niños pequeños que a veces tienen que elegir entre comer o comprarle pañales a sus hijos. Y tengo muy claro cuál es mi lugar y mi deber: ayudar a conocer la realidad, pero para cambiarla, para bien de la gente. A mí no me seduce ningún canto de sirena, venga de donde venga, solamente escucho la voz de ese pueblo necesitado. Es común que muchas veces me pregunten por qué hago lo que hago y lucho por lo que lucho. Muchos amigos me plantean permanentemente que debería dedicarme a mi profesión y generar recursos para mis hijos y vivir la vida como Dios manda y nada más, como lo hacen seguramente la inmensa mayoría de los padres. Pero no puedo. Primero no puedo porque no puedo ser infiel a mi modo de ser, de sentir y de pensar. Pero además no puedo porque no quiero a este país como lo están haciendo desde hace mucho tiempo. No lo quiero como patria de mis hijos y de todos los hijos, porque así no hay futuro. Así no hay futuro. Lo rechazo profundamente. Estoy plenamente convencido que este sistema económico, social y político, profundizado por los gobiernos del Frente Amplio a partir de los mandatos externos, y para nada modificado, hay que decirlo, por lo que va del actual gobierno, es un perverso sistema que transforma a los seres humanos en recursos humanos a nivel económico y en funcionales electorales a nivel político. Y es en esa lógica de funcionamiento en la cual seguramente se sustentará la definitiva destrucción moral, educativa y cultural de nuestra sociedad, y la futura inviabilidad como país soberano, si es que aún lo somos. Algo hemos recuperado cuando logramos que el país dejara de ser esclavo de los organismos financieros y de los grandes banqueros del mundo, algo que esta gente del sí quería volver el 27 de marzo, a que volviéramos a ser el único país esclavo financieramente del mundo. Algo de esa soberanía recuperamos. Sé que mucha gente capaz le es totalmente indiferente eso de ser soberano, pero qué importante para un pequeño país como el Uruguay ser soberano. La riqueza de un pueblo, la verdadera riqueza de un pueblo es su moral,
su espíritu de lucha y su educación. No estamos condenados a vivir en un país en el cual las riquezas cada vez estén en menos manos, productos del desastre educativo, y la pobreza sea cada vez más extendida. Yo creo que podemos transformar este país para que tome de cada uno según su capacidad y le devuelva a cada uno según su necesidad. Es un ideal posible, porque alguna vez nuestro Uruguay fue así. Tan solo tenemos que bucear en nuestra propia historia para encontrar las razones de lo que podemos hacer por el futuro. El futuro que lleva el nombre de cada uno de nuestros gurises, nada más y nada menos. Nuestro gran compromiso es con el porvenir. Por lo tanto, es un ideal posible y mucho más que posible es necesario. No estamos condenados a aceptar resignadamente un país como este que nos han legado. Podemos cambiarlo. Ya lo demostramos justamente ese noviembre del 2019. No solo podemos, tenemos que cambiarlo, porque ese es el legado que el pueblo votó en las urnas el 2019. Y mucho más que un legado, es un mandato. Sería fantástico construir un país donde no perdieran siempre los mismos, y que el triunfo, cuando se habla del triunfo de un país, sea realmente el triunfo de todos, no de una pequeña oligarquía que siempre se lleva la parte del león. Alguna vez el líder budista, el Dalai Lama, sostuvo que lo verdaderamente importante no es reconocer que vivimos en un mundo complejo e injusto, sino que lo verdaderamente importante para cada ser humano en donde realmente se sustenta la libertad es saber qué hacemos como personas, qué hacemos como compatriotas para mantener al mundo injusto como es o para cambiarlo. Hace años, ustedes, los que nos siguen, hace años que venimos luchando a costa de nuestra propia economía y a costa del futuro de nuestros propios hijos en pro de ese país que se comprometa con su futuro generacional. Y luchamos contra adversarios infinitamente más poderosos que han hecho de nuestra patria un coto de caza para sus intereses corporativos. Al amanecer de ese 2019 vimos, recordando la gloriosa leyenda patria del poeta justamente de la patria, Zorrilla de San Martín, vimos primero un albor a través de nuestras encuestas, luego una aurora y luego un nimbo de luz que alumbraba un nuevo tiempo, y esa luz se hizo poderoso rayo, un glorioso 24 de noviembre del 2019, cuando la mayoría del pueblo le dijo no a la corrupción, al nepotismo, a la cleptocracia y al oportunismo. En ese noviembre del 2019 supimos decirle que no a lo que no queremos para nuestra patria. Y este 2022, ya pasados 2 años, debe ser el año de la definitiva reconstrucción y de la recuperación de lo que sí queremos, un país para todos, con dignidad arriba y regocijo abajo, especialmente como concepto fundamental de moral para las nuevas generaciones. El compromiso es con el porvenir, que es el verdadero desafío que tenemos que cumplir, nada más y nada menos. Sé que muchos de ustedes me señalarán despectivamente como un idealista sin futuro, un rebelde irredento por lo que escribo, hago y digo, y que el Uruguay ya es un caso perdido, gobierne quien gobierne. Yo creo que no. No hay nada más fuerte que la voluntad del hombre, para bien o para mal. La historia está llena de ejemplos que sustentan esa verdad. Porque la voluntad del hombre se sustenta en la valentía para enfrentar los miedos, la sensibilidad para entender el sufrimiento de los más necesitados y el conocimiento para aprender el camino que debemos tomar.
una sociedad que a través de su estructura política, que es el Estado, que no te aporta educación, no te aporta seguridad, no te aporta salud, ni te alienta a ser audaz y dueño de tu destino, que pervirtió el mandato artiguista de sean los orientales tan ilustrados como valientes, en sean los orientales tan ignorantes como dependientes, no tiene futuro. Por tanto, no podemos encerrarnos en nuestro éxito vital y relativo a nivel personal y olvidarnos de los demás que van quedando atrás en el camino de construcción de sus vidas y de la sociedad. Como canta Juan Carlos Baglietto en una de sus más maravillosas canciones, para ganar, ¿de qué sirve ganar si no ganan contigo los que vienen detrás? Se necesita valentía para enfrentarse a todo esto, es cierto. El verdadero valiente no es el que siempre está lleno de coraje, sino el que sabe sobreponerse a su legítimo miedo. El miedo individual no es en sí mismo un rasgo despreciable. No hay que tener miedo a tener miedo. Frecuentemente el miedo es mucho más despreciable en la circunstancia que lo provoca, que es lo que nuestros enemigos quieren usar para anularnos. Pero si el miedo es por lo común algo inevitable y espontáneo, no pasa lo mismo con la cobardía. Claro que la cobardía se fundamenta en el miedo, pero a diferencia del miedo, que es una sensación natural, la cobardía es una actitud. Y por ser una actitud humana, podemos y debemos enfrentarla. Estos momentos del país, especialmente la clase política que nos gobierna, es cuando más la gente le reclama valentía para hacer los cambios que hay que hacer. Porque la cobardía finalmente termina transformando al miedo en una culpa cuando no la deja actuar en relación a lo que se debe hacer. Y nosotros jamás sentiremos culpa por no haber intentado hacer lo que hay que hacer, especialmente cuando ese hacer lo que hay que hacer, de ese hacer lo que hay que hacer, depende el futuro de nuestros hijos. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación. Siempre los reprimen, no les dan espacios y les aconsejan que vayan despacio. Siempre les imponen, nunca les consultan, los hacen callar cada vez que preguntan, pero cada día los adolescentes reviven los sueños que pierde la gente. Bienvenidas sean su limpia sonrisa y sus alas nuevas que mueven la vida. Tratan de arrancarlos de sus ilusiones con viejas recetas y largos sermones. Los tratan de adultos cuando les exigen, los tratan de niños cuando les prohíben, pero cada día los adolescentes reviven los sueños que pierde la gente. Bienvenidas sean su limpia sonrisa y sus alas nuevas que mueven la vida.